El lupus eritematoso sistémico, es de las patologías autoinmunes, es probablemente la que le sigue a artritis reumatoide. Entonces, para que tengan una idea, dentro de la consulta en reumatología en este hospital, que no es tan grande, en nuestro hospital antes de la pandemia, teníamos un promedio de 4.000 atenciones anuales por artritis reumatoide. En segundo lugar tenemos lupus, es decir, pacientes en seguimiento, pacientes nuevos con diagnóstico reciente, pacientes que se hospitalizan para terapia biológica o pacientes complicados con alguna infección, etcétera. Entonces, los pacientes con lupus después de artritis reumatoide son la segunda etiología, digamos, más común en la consulta en nuestro hospital. Y es así en todas partes del mundo también. Pero casi nunca se hospitaliza un paciente con artritis reumatoide, pero habitualmente sí se hospitalizan pacientes con lupus por diversas causas, desde el tratamiento que vemos, a veces tenemos que darles como el uso de rituximab o ciclofosfamida por nefritis lúpica, o también por infecciones, complicaciones, neurolupus, etcétera. Entonces, dentro de la consulta externa es el segundo lugar y dentro de la hospitalización están en primer lugar esos pacientes cuando evaluamos ya estancia hospitalar y evaluamos, digamos, las primeras causas de hospitalización en reumatología. Y entonces es bastante común que haciendo un corte transversal en piso hasta la actualidad, inclusive ahora en pandemia, digamos, a ver cuántos pacientes en reumatología tenemos y de esa cantidad la mayoría son lupus, que han entrado por esas causas, ¿no? Entonces, a pesar que nos parece una patología como lejana en estas alturas de nuestro aprendizaje, hay que pensar siempre en esta patología, sobre todo en pacientes que tienen a diversa sintomatología que no cuadra con un diagnóstico, digamos, de única causalidad. Y a veces el paciente viene por ganglios, fiebre, pensamos en linfoma y le hacemos las pruebas y no tiene linfoma y al final, leyendo ya un poquito más, 15%, por ejemplo, pacientes con lupus pueden tener linfadenopatía y un porcentaje importante de pacientes con lupus están con fiebre que muchas veces son catalogados o categorizados como fiebre de origen desconocido. Por eso que la nueva revisión AC regular 2019 contempla fiebre, digamos, también con un puntaje para clasificar lupus. Entonces, es una enfermedad variada, heterogénea en síntomas y también en presentaciones clínicas. Es decir, hay pacientes que vienen con un cuadro clínico muy agresivo, que tienen una glomerulitis rápidamente progresiva, falla renal, pero así en días. Y hay pacientes que tienen solamente manifestaciones dérmicas y algunos otros criterios que se van sumando para hacer la clasificación y que de estar, digamos, en tratamiento no tan agresivo, remiten. Es decir, se encuentran inactivos y los podemos tener a tiempo así y episódicamente por alguna causa se exacerba el lupus, alguna manifestación del lupus y tenemos que darle tratamiento. Sin muy lejos, el día de hoy he visto una paciente con lupus temprano que tiene 18 años de inactividad y con lupus importante que hizo nefritis lúpica, derrame pleural, derrame pericárdico, cuando le hicieron el diagnóstico, pero ya lleva 18 años inactivo. De todas maneras, se la sigue controlando, siempre con analítica y clínicamente, porque realmente las manifestaciones clínicas y cómo van a evolucionar son bastante variados. Felizmente, este cuadro o estos cuadros de lupus en un gran porcentaje son leves, aunque por raza en nuestro medio aparentemente tenemos un poquito más de proporción de pacientes con casos moderados o graves o asociados a antifosfolipídicos o vasculitis, que son los que habitualmente tenemos hospitalizados o complicados.
Pero cuando a un paciente le hacen el diagnóstico de lupus, habitualmente con toda esta tecnología, actualmente que estamos encerrados, el paciente le dicen, tiene lupus, por teleconsulta, el paciente busca en el Google con el doctor Yahoo y encuentra que todas las complicaciones y el paciente lo deprimen, habitualmente se presentan los cuadros severos del lupus, el clásico rash malar, el clásico compromiso renal, etcétera, y el paciente se siente más enfermo cuando le dicen que tiene lupus. Pero hay que explicar que esta parte, digamos, del lupus, la idea es inactivar. Hay varios medicamentos actualmente que se pueden usar. Es totalmente distinto actualmente la mortalidad en lupus, digamos, en este momento, que hace 30 años, por ejemplo, o hace 15 años que empezó eh, el seguimiento de los pacientes en este grupo famoso que ha contribuido, digamos, en el tratamiento del lupus, que es el grupo lupino. Estos son conceptos generales, hay varias teorías de por qué se denomina el lupus. Una de las que más se aceptan es que viene del latín lobo y bueno, por las fases que adquiere el paciente con lupus cutáneo en esa época más visto, digamos, y que semejaba a la mordedura de un lobo, ¿no? Lo cierto es que, digamos, esta terminología del lupus, este término viene desde hace muchos, muchos años. Estas son las teorías, esos son conceptos generales. Definitivamente no importa mucho de dónde viene la palabra, pero es para resaltar o recalcar que esta enfermedad ya viene siendo identificada desde la Edad Media y, digamos, nuestro país tiene digamos, no el privilegio, pero sí tenemos el caso más antiguo del lupus a nivel mundial probablemente, con criterios inclusive, por el estudio de una momia eh, de nuestras culturas antiguas, y que tal vez es el primer caso de lupus así con criterios actuales, uh, y es parte ahora de la historia de la medicina de nuestro país. El estudio de esta momia de una adolescente de 14 años aproximadamente determinó que había muerto por una complicación del lupus. Inclusive hasta con biopsia, esta momia ha sido bastante estudiada y es el primer caso en el mundo reconocido de lupus, uh, digamos en forma general, y nos da la evidencia de que nuestros antepasados ya tenían lupus, es decir, esta no es una enfermedad importada, y es más, o sea, las evidencias actuales de que es más frecuente en afroamericanos, es más frecuente en los hispanoamericanos, latinoamericanos. Entonces nos da una idea que nuestros ancestros, nuestros antepasados, incas y pre-incas, tenían lupus. Y entonces tenemos este dato curioso, digamos, de que en nuestro país hay la primera evidencia del lupus a nivel mundial. Esto es más de la historia del lupus, para que tenga una idea. Se debe a este famoso médico que también tiene otros epónimos en otras enfermedades, Kaposi, la descripción de lupus, pero digamos en la era moderna, recién el año 48, o sea, más o menos no tan antigua, se encuentran las famosas células CLE, que en algún tiempo cobraron importancia, actualmente no es criterio, pero habitualmente se sigue pidiendo, digamos, como estudio en esta enfermedad. A finales del siglo antepasado, ya para iniciar el siglo pasado, había alguna evidencia que la quinina, o sea, el derivado del árbol, en esa época todavía, digamos, no un derivado sintético, sino un derivado de la planta, podría ser efectivo. Esto es también parte, digamos, de nuestra historia. Ustedes saben que el árbol de la quina es un símbolo nacional, está dentro del escudo, y es interesante, peculiar, inclusive, cómo es que nuestros antepasados descubrieron que esta, este árbol, este derivado de esta planta podría ser útil en algunas enfermedades, sobre todo el paludismo,
que fue el primer uso clínico, y después para lupus. Y eso se corroboró ya, digamos, hace 15, 20 años que el grupo Lumina, liderados también por una peruana, que es la doctora Graciela Alarcón, determina y establece que los pacientes que usan hidroxicloroquina, que ya es el derivado sintético, el derivado químico, digamos, en base a este hallazgo, la hidroxicloroquina o el uso de hidroxicloroquina en pacientes con lupus disminuye la mortalidad, es decir, los pacientes se mueren menos y se enferman menos con diagnóstico de lupus cuando usan hidroxicloroquina. Entonces, actualmente como consenso a paciente que se le diagnostica lupus, empieza a usar hidroxicloroquina. Haciendo un paréntesis en este punto, nosotros tenemos a una cohorte de pacientes bastante grande que usan hidroxicloroquina y nunca nos preocupó, entre comillas, el efecto cardiovascular de la hidroxicloroquina. Y tampoco tenemos reporte de los pacientes que usan hidroxicloroquina que se hayan muerto de algún problema cardiovascular. Y esto iría en contra de los estudios actuales de hidroxicloroquina en COVID, que fue retirado por la FDA como tratamiento, porque se asume que los pacientes que usaron hidroxicloroquina, con los hallazgos estadísticos que encontraron, se morían más por problemas cardiovasculares. Y entonces es interesante porque la hidroxicloroquina lo usan los pacientes con lupus todos los días, desde que se hace el diagnóstico años de años, con control oftalmológico por el problema de retinopatía que puede producir, y no se nos mueren los pacientes. Eso sería, por ejemplo, un tema que se puede plantear como estudio o como tesis de repente para ustedes. Es decir, hacer una cohorte de pacientes que están tomando, con lupus, que están tomando hidroxicloroquina y hacerles un seguimiento electrocardiográfico rutinario y ver si es que realmente hay más morbilidad cardiovascular o hay más mortalidad cardiovascular. Muestra van a tener, porque tenemos muchos pacientes con lupus e hidroxicloroquina, y no solamente lupus con hidroxicloroquina, sino también artritis reumatoide con hidroxicloroquina. Les dejo en su perspectiva, digamos, en su inquietud. De repente algunos de ustedes que están haciendo trabajos podrían comparar inclusive pacientes con artritis reumatoide de hidroxicloroquina y pacientes con lupus de hidroxicloroquina y ver sus efectos a nivel de electrocardiogramas. Y es algo muy sencillo, comparativo, y que hasta ahora, que yo sepa, no está corriendo ningún estudio en nuestro medio de ese tipo. Y entonces, cerrando paréntesis, hasta, digamos, hasta mediados del siglo XX, lo que teníamos solamente era quinina y salicilatos como tratamiento para lupus. Esto es ampliamente conocido, la enfermedad es multifactorial. Los pacientes pueden tener ya los autoanticuerpos años antes que aparezca el primer signo clínico de lupus. Por eso es que en población sana, entre comillas, podemos encontrar en algunas poblaciones 1 de cada 10 personas puede tener ANA positivo sin tener enfermedad. Y eso también a todos los grupos que rotan conmigo, a veces yo no entiendo por qué no se permiten estudios tan simples como, por ejemplo, en la población de ustedes que son 170, 165, 180 alumnos, ¿por qué no a todos hacerles ANA y ver cuántos tienen ANA positivo, estando sanos en teoría actualmente? Y esto les digo porque hace un año más o menos salió un estudio grande, publicado en una revista de mucho prestigio, donde se corrobora que la presencia de autoanticuerpos como el anticuerpo antinuclear, o sea, el ANA, se ha hecho más prevalente actualmente en los Estados Unidos con respecto a hace 20 o 30 años. Entonces, es un estudio bastante sencillo, es un estudio publicado en una revista internacional, deberíamos también hacer así estudios bastante sencillos en una población. El problema de repente es el presupuesto, de dónde sacamos el reactivo para para hacerles a todos como screening, como un corte transversal. Pero sería interesante saber, por ejemplo, en nuestra población universitaria, cuántos tienen ANA positivo y seguirlos en el tiempo, ¿no? Por lo menos el dato de ANA positivo en una población joven nos daría una idea de que probablemente haya autoanticuerpos aún años antes de que aparezca la primera evidencia de enfermedad. Y ANA es criterio también para lupus, pero ANA solito, o sea, un ANA positivo no quiere decir que esté enfermo de lupus. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Eso hago bastante hincapié en todos los que pueden rotar con nosotros, de que hacia un paciente va por lumbalgia
y le piden todo el perfil reumático y le encuentran ANA positivo, no necesariamente tiene lupus, pero a veces hay el sesgo y el paciente inmediatamente están transfiriéndole y ponen paciente con lupus, ANA positivo, y eso no es correcto. El ANA positivo solo no es diagnóstico. Tal vez es un criterio de clasificación, pero no es diagnóstico. De hecho, es más frecuente en mujeres y entonces ese estudio que les propongo así en teoría sería ver de los 160 y tantos que son ustedes, cuántas mujeres hay y en cuántas sale positivo y ver si la prevalencia de ANA es más positiva en mujeres, que es lo que se reporta también a nivel mundial, sin ser, estando sano. Esto es para explicar la etiopatogenia. Hasta ahora no hay una evidencia clara de cómo es que se activan todos estos anticuerpos o autoanticuerpos, toda esta cascada de inmunidad, pero de todas maneras sabemos que la parte genética tiene que ver, es decir, hay en gemelos homocigotos, de hecho la prevalencia es más alta sin ser el 100%, en la mayor parte de seres llegan solo hasta el 40%, es decir, uno de los gemelos tiene lupus, el otro no es que va a tener lupus también. Hay una clara predisposición a tener, sí, de hecho sí, pero no es lo único que explica. Si fuera solo genético, los dos gemelos tendrían lupus, y esto no es así. Solo máximo hasta el 40% de todos los gemelos podrían tener lupus. El medio ambiente sí está implicado, sobre todo esta exposición al sol, por ejemplo, el tabaco también está implicado. La parte hormonal también está demostrado porque es más frecuente en mujeres y aparentemente la parte hormonal tiene que ver, etcétera. Entonces, esta interacción, digamos, en su Harrison hay una gráfica muy bonita, clásica, donde está esta mujer y ahí está todos los factores que intervienen en la etiopatogenia del lupus y al final la interacción de células de la inmunidad celular y la inmunidad humoral, es decir, los linfocitos involucrados y los autoanticuerpos producidos. Esta inflamación causada por estos autoanticuerpos perjudica en riñón, perjudica en piel, produciendo, por ejemplo, paniculitis lúpica, tema de hoy día. Pueden dañar órganos, pueden, como pulmón, hacer vasculitis en pulmón, provocar neurolupus. A nivel cardíaco, lo que más se describe es el derrame pericárdico, pero también puede haber miocarditis, etcétera. Es una enfermedad sistémica que puede debutar el paciente con cualquiera de estos daños de órganos. Hace unos, tal vez 10 años, un poco más, vimos un paciente que había debutado, un futbolista de nuestra ciudad, había debutado con trombosis de miembro inferior izquierdo. Eso fue su debut. Cuando se le hizo el estudio, tenía un síndrome fosfolipídico. Esa trombosis aparentemente sin causa, tenía ya una causa, síndrome fosfolipídico. Después el paciente hace derrame pericárdico y todo lo demás. Hizo un lupus catastrófico, llegó a diálisis, fue un paciente para variar recomendado, hermano de 3 enfermeras, y un caso bastante aparatoso. Y así se puede presentar el lupus, con cualquiera de daño de cualquiera de estos órganos que estamos viendo acá. Como el caso que van a ver ustedes en paniculitis, el paciente viene por paniculitis, que es criterio de lupus. Lamentablemente no tenemos prevalencia así exacta en nuestro país. Hay algunos intentos de hacer cuál es la prevalencia en nuestro país, pero lo que tenemos en nuestra literatura o lo que revisamos es que puede ser tan prevalente como 150 por 100.000 o 20 por 100.000 en los Estados Unidos, siendo más prevalente en los pacientes de raza negra, los latinoamericanos, etcétera, ¿no? Entonces puede ser tan prevalente que está entre 5 y 10 veces más en la población de raza negra frente a la blanca. Y esto, algunos estudios han sido asociados aparentemente también por el entorno social, porque los de raza negra tienen, entre comillas, menor estatus económico, menor estatus social, etcétera. Pero eso no siempre es cierto. Hay población negra en los Estados Unidos, me refiero, que tiene mucho, mucho dinero, ¿no? Hace poco
estuve en un viaje y resulta que esta presentadora famosa, morena en los Estados Unidos, se me fue el nombre, que a veces regala hasta carros en su programa, había estado en el mismo hotel donde nos hospedamos y la novedad era que al salir les había dado a todos los que le habían atendido una bolsita o un sobrecito con $1000 de propina a cada uno de los que le habían atendido. Imagínense, pues gente de color muy, muy rica también ahí. Entonces, de repente, no es tanto el estatus socioeconómico, sino la misma raza la que influye definitivamente en la mayor prevalencia de esta enfermedad. Este, esto se explica porque, digamos, la respuesta inmune adaptativa aparentemente están implicados por las diferencias entre las etnias que tenemos, ¿no? Los criterios han ido variando, esto es parte de la historia, para que tengan una idea, antes del año 71 eran como 30 y tantos criterios, el año 71 hubo una reunión inicial donde ya se establecieron solo 14 criterios, igual que a la actualidad, hasta SLIC eran 4 o más criterios, eran diagnósticos, en esa época eran criterios diagnósticos. El año 82 una modificación, se bajaron a 11, en el año 97 se mantuvieron en 11, y el grupo SLIC, entre ellos también los del grupo Lumina y también la doctora Graciela Alarcón, la menciono porque es peruana y es una de las que ha contribuido bastante en esta enfermedad. Es más, ella recibió una premiación en Chicago, no recuerdo, hace como 6 años, donde ella recibió el premio por su contribución a conocimiento y tratamiento del lupus. Y recuerdo mucho esa reunión, los pocos peruanos que estábamos ahí, nos dio orgullo a ver a una compatriota subir al escenario, no figureteando como se dice ahora, sino con su poncho, que yo pienso que costaba mucho dinero, en su poncho su pin de Cayetano Heredia, porque se les da ahí, y decía, antes que nada, dijo en español, yo soy peruano. Entonces, ella contribuyó bastante en esta propuesta del grupo SLIC, donde ya se incluyen, se actualizan los criterios, sobre todo inmunológicos, que anteriormente no habían aún, porque la inmunología ha avanzado mucho en los últimos años y los criterios inmunológicos, digamos, siguen en esta carrera, digamos, de ser más específicos, más sensibles, y los criterios de SLIC 2012 aún siguen vigentes. Entonces, no es que los nuevos criterios los reemplacen, aún siguen vigentes. ¿Por qué? Porque los criterios a AC regular 2019 tienen, digamos, la peculiaridad que para poder aplicarlos deben tener ANA positivo. Es decir, un paciente con ANA positivo entra a estos criterios, condición sine qua non. En cambio, por propuesta de SLIC 2012, no necesariamente el paciente debe tener ANA positivo. Puede tener antidemia, puede tener otros criterios inmunológicos. Lo cierto es que debe tener por lo menos 3 clínicos inmunológicos para establecer el diagnóstico, y la diferencia con los otros criterios o la innovación en esta época fue: basta biopsia renal y un ANA positivo y tiene lupus el paciente. Si la biopsia renal dice tiene nefritis lúpica, entonces más el ANA positivo suficiente para establecer el diagnóstico. Y estos ya son criterios de clasificación para lupus. Entonces, esto es el resumen que está en su diapositiva y en sus libros de cuáles son los criterios SLIC, que se parecen mucho a los previos del año 97, sino que ya se suman, digamos, aquí se incluye nuevamente alopecia o alopecia, que no estaban en los previos. Se especifica más sobre el lupus cutáneo, etcétera. Lo de los anticuerpos, el anti-SMI, los antifosfolípidos, el complemento que antes no se consideraba, o el CUMS también ya se considera como criterio inmunológico. Y entonces estas eran las reglas del año 2012. Entonces, para aclarar, estos criterios siguen vigentes. Digamos, las críticas a ese criterio era de que probablemente se clasifica a un paciente con lupus un poco más tardíamente con los nuevos criterios, que esa fue la intención de modificar
y hacer esos criterios con puntaje. El año 2018 hubo la presentación, en 2019 ya salieron con algunos detractores hasta la actualidad. Esto es para aclarar algunos aspectos que incido bastante con los grupos que rotan conmigo. Para empezar, digamos, cada criterio de estos no tienen a su vez, digamos, algunas condiciones, ¿no? No cualquier daño renal es criterio digamos, renal para lupus. Entonces, los cilindros hemáticos, por ejemplo, son criterios. La proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas es criterio. Es decir, si el paciente tuviera 499 miligramos, no tiene criterio. O sea, los criterios así son de estrictos, digamos, ¿no? La hematuria per se no es criterio. La presencia de cilindros hemáticos sí es criterio. Definitivamente la biopsia también. Y ahí están los 6 estadios que ustedes conocen. Y entre las neurológicas, el paciente si viene con una hemorragia cerebral no es criterio. Lo que son criterios son convulsiones, psicosis, la mononeuritis, la mielitis, etcétera. Tuvimos una paciente con mielitis transversa súbita y nadie se explicaba por qué, no había tenido traumatismo y al final fue lupus. Debutó con mielitis transversa. Y entonces este es su criterio neurológico. Entonces, si un paciente viene parapléjico, mujer, 58 años, y se descubre mielitis, este es criterio de lupus y hay que investigar de todas maneras lupus. La anemia, para que sea criterio, debe ser hemolítica. Entonces hay que demostrar que sea hemolítica. No cualquier trombocitopenia es lupus. ¿Por qué? Porque el laboratorio dice, ustedes ya llevaron al laboratorio, el laboratorio dice trombocitopenia entre 150.000 a 450.000. Es los trombocitos normales, plaquetas normales. Si tuviera 149.000 es trombocitopenia, pero no es criterio de lupus. Si tuviera 130.000 igual es trombocitopenia. Para que sea criterio de lupus debe ser menos de 100.000. Y entonces les invito a revisar estos criterios. Cada uno de estos tienen, digamos, características definidas por las cuales debemos, digamos, escoger. Por ejemplo, en el criterio hematológico, si bien es cierto el paciente puede tener leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, no podemos sumar criterios tampoco decir, tiene leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ya tiene 3 criterios. No, hematológico solamente se cuenta uno, ¿no? En esos del SLIC. Y ya en los otros criterios ACR regular 2019, cada uno tiene un puntaje de acuerdo al valor. Aquí está el dato que le decías, basta la biopsia renal y un ANA positivo y lo clasificamos como lupus. Estas son, eso sí, es pregunta habitual de los exámenes, sobre todo del ENAM, para residencia inclusive, la clasificación de nefritis lúpica. Esta clasificación ya es un poco antigua, pero se mantiene. Son los 6 estadios, desde el estadio 3 hasta el 5, hasta el 4, perdón, tienen a su vez subclasificación 3A, 3AA y 3C. Cada uno de estos, del 4 tiene más subclasificación. No nos dan una idea, digamos, de que es más o menos severo, pero sí son, es decir, un paciente no va desde el clase 1, después va a clase 2 y después va a clase 3, no es así. El paciente cuando se le hace biopsia nos van a reportar clase 3, nefritis focal, por ejemplo, y no vamos a pensar, ya estuvo en clase 1, clase 2, así no es. La idea es, de estas nefritis, ¿cuál podría responder al corticoide? ¿Cuál podría responder a la terapia agresiva con inmunosupresores? Y entonces, clase 1 más fácil, probablemente responda con solamente corticoide, clase 2 probablemente solo con corticoide, clase 3 si requiere ya ciclofosfamida, rituximab, etcétera, de acuerdo a la evolución. Aún más, con más razón, la clase 4 podríamos ya empezar de frente con pulsos de ciclofosfamida. Si no hay respuesta a ciclofosfamida y corticoides a dosis altas, pensar en rituximab, por ejemplo. Y clase 5 y clase 6, el pronóstico más pobre. Cada una de esas tiene características que sería un poquito largo de escribir y leerlo. De todas maneras, les invito a revisar
pero en forma general son 6 clases, no son evolutivas entre sí, esa es la idea general. Una vez que descubres que un paciente tiene clase 3, 4, tratamiento más agresivo, clase 5, clase 6 probablemente no tengan respuesta y probablemente evolucionen a falla renal, a diálisis, ¿no? Los anticuerpos que mencionamos en la primera diapositiva, en la teopatogenia, de los autoanticuerpos que se activan y que pueden inclusive estar presentes aún antes de tener síntomas o signos de enfermedad, son diversos. En lupus son bastante diversos. De hecho, el ANA es el más sensible, de hecho es el que está más presente, según su Harrison, que es el libro texto que traigo acá, tiene 98% de prevalencia, es decir, es bien difícil que un paciente con lupus no tenga ANA, ¿no? Pero no todo ANA positivo es lupus. Entonces, y ahí viene un término de lupus seronegativo. Es decir, si es probable que un paciente con lupus tenga el ANA negativo, claro que sí, es probable. Pero lupus seronegativos son los menos, digamos. Es igual que la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, los seropositivos, seronegativos, la diferencia es que los seronegativos son más, la proporción es un poquito mayor que cuando hablamos del lupus seronegativo. De ahí viene en prevalencia el anti-DNA, el anti-SMIT, el anti-RNP, el anti-RO, etcétera, en ese orden. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque hay anticuerpos que están presentes en lupus, pero que deberíamos especificarlo o clasificarlo o pensar en la etiopatogenia desde el aspecto de qué produjo el lupus. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con artritis reumatoide que están en terapia biológica, anti-TNF, que es la primera línea que usamos, anti-TNF ya sea infliximab, etanercept, adalimumab, los que tenemos en la institución. También hay golimumab, certolizumab, no tenemos en la institución, pero hay en el país. Y entonces estos pacientes que usan anticuerpos monoclonales de este tipo o anti-TNF, se sabe que un porcentaje de estos pacientes pueden hacer lupus farmacológico. Es paradójico porque estamos tratando una enfermedad autoinmune como artritis reumatoide con anticuerpos monoclonales y resulta que los complicamos y le producimos lupus. Es un efecto iatrogénico, ¿no? No es intencional, es iatrogénico. Y entonces al paciente vira de tener ANA negativo, vira ANA positivo y puede hacer manifestaciones de lupus. Y entonces, ¿qué está pasando? En estos pacientes, entonces yo le pediría el anticuerpo antistona, porque el antistona, ahí dice, está más frecuente o es más frecuente ligado a lupus por fármacos. Y entonces es probable que esta migración, este viraje que tiene de ser ANA negativo a ANA positivo, sea por el fármaco y no porque tengan lupus. Y entonces hay que definir en ese aspecto, ¿no? Si encontramos un paciente con anti-RNP positivo, los que han hecho esta parte de enfermedad mixta del tejido conectivo, podemos pensar, de repente este paciente no solamente tiene lupus, de repente tiene enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, cada uno de estos anticuerpos tiene un valor y tiene una peculiaridad, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el anti-DNA, doble cadena, el que está segundo después del ANA, está ligado al problema renal y entonces ya la vasculitis. Y entonces un paciente que tiene compromiso renal con proteinuria y le encuentra ANA positivo, definitivamente hay que hacerle anti-DNA doble cadena, porque está ligado, digamos, a este daño de órgano. Para el seguimiento no sirve tan bien. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se ha ido variando desde el uso de la quinina, como les decía, hace muchos años, y para orgullo nacional derivado de un árbol peruano, la quina, y hasta la actualidad la hidroxicloroquina, digamos, como derivado sintético de esto, ha ido variando en muchos aspectos, ¿no? Ahora ya no usamos salicilatos, usamos diferentes inmunosupresores que han ido evolucionando también en el tiempo, de acuerdo al daño de órgano. Si el paciente tiene, digamos, compromiso renal, les mencionaba corticoterapia y ciclopamida. Si el paciente tiene compromiso neurológico, igual hay que ser un poco agresivos en el tratamiento, o bastante agresivos.
Lo cierto es que una vez que detectamos que el paciente tiene lupus, determinamos cuál órgano es el que está más comprometido, qué actividad de enfermedad tiene. Entonces necesitamos, nuestro objetivo es tratar de inactivar la enfermedad, tratar de que no haya daño de órgano. ¿Con qué principio objetivo final? Es que el paciente tenga supervivencia a largo plazo. Hay que prevenir que el daño renal, por ejemplo, progrese, o sea, prevenir lesión de órgano y definitivamente mejorar su calidad de vida, porque si prevenimos que el paciente llegue a diálisis, por ejemplo, la calidad de vida va a mejorar mucho. Si el paciente llega a diálisis, lo condenamos a estar en una silla y una máquina pegado 3 veces por semana al menos. Y entonces actuar tempranamente, actuar agresivamente se justifica en esta enfermedad con las diferentes modalidades de terapia que tenemos, farmacológicas. Y cuando hablamos de tratamiento farmacológico, lo primero que salta es hidroxicloroquina. Y entonces, esta es la dosis que se recomienda, hasta 5 miligramos por kilo por día. Es decir, si el paciente pesa 60 miligramos, 60 kilos, debemos darle 300 miligramos por día, siempre y cuando no tenga compromiso renal importante. Lo que sí es, antes se daba la cloroquina, actualmente se elige la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque tiene menos toxicidad a nivel oftalmológico, sobre todo. Y no es necesario, no es necesario al paciente hacerle cada 6 meses un examen oftalmológico. Sí hay que hacerle uno inicial y después de 5 años de tratamiento se recomienda, y después en forma anual si continuamos el tratamiento del fondo de ojo. Y esta es la principal, digamos, contraindicación. Como ven en sus libros y en los textos en lupus, no mencionan mayormente el compromiso cardiovascular, que es lo que saltó, digamos, en los detractores del uso de hidroxicloroquina en COVID, y es lo que ha hecho que la FDA retire este fármaco para tratamiento de COVID. Entonces, sería bueno evaluar, como les digo, les dejo ahí a la inquietud de investigación, a los que tengan esta inquietud, de ver en nuestros pacientes en los hospitales que usan hidroxicloroquina lupus y hacerles un seguimiento cardiológico sencillo, que puede ser un Holter cada mes, un electrocardiograma cada 2 meses, qué sé yo, y ver si hay cambios o no en los pacientes que están usando, que son muchos pacientes. Después vienen los glucocorticoides. De hecho son, digamos, piedra angular en el tratamiento de cualquiera de las manifestaciones de los órganos o daños de órganos, sobre todo renal, por ejemplo. Y eventualmente cuando ya el paciente tiene compromiso de órgano, cuando nos llega habitualmente, llega con compromiso renal estadio 3, por ejemplo, los ingresamos, los desfocalizamos, es decir, hacemos todo un protocolo para saber que no esté infectado, etcétera, que no tenga parásitos como estronquiloides, y les damos pulsos de metilprednisolona. Y permitimos, digamos, inactivar más rápidamente la enfermedad y ahorrar corticoide a largo plazo. Ese es el objetivo de usar pulsos de metilprednisolona. Habitualmente usamos 1000 miligramos por día a 3 días seguidos, ¿no? Con todas las precauciones que deben tenerse para la difusión de este fármaco. Y de hecho, ya a largo plazo, una vez que controlamos la enfermedad, el objetivo es dejarlo a 7.5 miligramos por día de corticoide. Cuando ustedes hagan la parte de insuficiencia suprarrenal, van a verificar que esta es la dosis fisiológica, lo que llaman dosis fisiológica de corticoide. En falla suprarrenal, en su libro texto, cuando hagan la parte de endocrinología, van a encontrar que en un paciente con falla suprarrenal aguda, crónica o con Addison, el objetivo es finalmente dejarlo con un equivalente de 30 miligramos de hidrocortisona. Si hacemos la conversión a un paciente con falla suprarrenal, lo dejamos en 30 miligramos de hidrocortisona, eso equivale a 7.5 miligramos de prednisona. Y entonces esta es la dosis fisiológica. Si lo mantenemos con esta dosis, estamos logrando control, y en el mejor de los casos, al final podemos ir retirándolo gradualmente. Entonces, después de la hidroxicloroquina, los glucocorticoides, ya vienen los inmunosupresores, que pueden ser usados paralelamente, pero para efectos, digamos, académicos y de poder tener una regla mnemotécnica de cómo usar estos fármacos, lo estamos presentando así. Y entonces, ya está con hidroxicloroquina, con glucocorticoides, el paciente no evoluciona como queremos,
o como esperamos en todo caso. Entonces ya pensamos, usamos metotrexato, atropina, micofenolato, sobre todo cuando hay compromiso renal. Y en estos hay algunas observaciones. Por ejemplo, viene una paciente mujer, 21 años, con lupus. Esto le da mal pronóstico. Y la paciente mujer, 21 años, recién casada, nos dice, yo quiero tener hijos, doctora. Y entonces esto nos plantea una incertidumbre, nos plantea un conflicto, digamos, en nosotros. Si le damos ciclofosfamida hacia dosis altas, como sabemos o acostumbramos a dar, probablemente afectemos fertilidad. Si le damos ateprina, metotrexate, de hecho no va a poder en el periodo que use al menos, y el periodo de washout, que son 6 meses, por ejemplo, para metotrexate o lavado, como se llama, probablemente no va a poder concebir. Y entonces pensamos, por ejemplo, esta paciente, mujer 21 años con lupus y nefritis lúpica, probablemente se beneficia de micofenolato mofetilo, porque al final es el que mejor preserva la fertilidad. Y entonces, este ejemplo les traigo porque la terapia no es a rajatabla, bueno, a este le damos así, 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 porque eso dice mi libro, sino que debemos ver varias cosas en pro y en contra de acuerdo al paciente. Y entonces por eso se dice que la terapia es individualizada, es decir, si un paciente, por ejemplo, ya tiene daño de retina, darle hidroxicloroquina no sería muy adecuado, por no decir seríamos malos si le damos hidroxicloroquina si tiene daño de retina. Entonces hay que ver, si el paciente tiene problema hepático importante, no le podríamos dar metotrexato, porque metotrexato tiene metabolismo hepático y es hepatotóxico en algunos casos. Y entonces hay que ir escogiendo cuál podría ser, de acuerdo al daño de órgano, el medicamento de elección para estos pacientes. Ah, de hecho, o sea, actualmente hay la tendencia a usar paralelamente todos los fármacos disponibles de entrada cuando el compromiso de daño de órgano es importante. La idea o el objetivo es lo que poníamos al principio, mejorar calidad de vida, tratar de imitar el daño de órgano de entrada, digamos. Entonces ahí viene ya la ciclofosfamida clásica que se ha usado durante muchos años. De hecho, se sigue usando por varios motivos. Uno de ellos es el costo. La ciclofosfamida versus rituximab, definitivamente la diferencia es abismal. Rituximab, para que tengan una idea y tratar a un paciente sobradamente en esta época, puede llegar a 5.000 o 6.000 soles una sola dosis, aplicarle 1 gramo. En cambio, ciclofosfamida, diría el chinito, balatito nomás, de repente 80 soles, 100 soles, no tengo los precios actualizados, pero es mucho, mucho más barato que usar rituximab. Entonces, ese punto quería resaltar también, porque a veces el tratamiento en nuestra población, en nuestro medio, en nuestra realidad, hay que ajustarlo de acuerdo también al poder adquisitivo de los pacientes. De hecho, nos gustaría darle a muchos pacientes de frente a rituximab, en muchos casos, pero tenemos esa limitante. ¿Podrá comprarlo? Probablemente no. Y entonces tenemos que ajustarnos a lo que tenga menos costo y a lo que haga menos daño. Entonces, en el tratamiento no solamente tiene que ver, digamos, el daño de órgano, la gravedad del cuadro, las características propias, si él quiere gestar, no quiere gestar, etcétera, sino también el término de costos en esta enfermedad. Y entonces acá vienen los famosos fármacos biológicos, entre ellos el rituximab. Esto a raíz de que rituximab fue inicialmente aprobado por la FDA para artritis reumatoide en el contexto de que si hay inmunidad celular, inmunidad humoral activa, y dentro de la inmunidad celular están los linfocitos, entre ellos los CD20, este fármaco que fue aprobado por la FDA inicialmente para ciertos tipos de linfoma, entonces dijeron, ¿por qué no lo usamos en la artritis reumatoide, donde hay inmunidad celular también incrementada? Y entonces el grupo del doctor Emery en 2006 publica un artículo en New England Journal of Medicine y dice artritis reumatoide y la respuesta a rituximab. Rituximab en artritis reumatoide. Con ese artículo fue aprobado por la FDA para artritis reumatoide. Y así se ha ido usando a rituximab en varios cuadros de autoinmunidad, entre ellos lupus. Y responden muy bien. Tenemos un grupo importante de pacientes actualmente en tratamiento con rituximab por nefritis lúpica, en nuestro hospital me refiero, ¿no? Y tenemos con biológicos, digamos, el clásico rituximab.
En el tiempo se han ido desarrollando otros anticuerpos monoclonales, algunos se han quedado en el camino y digamos, la FDA sí pudo aprobar finalmente el Belimumab, que es un producto, digamos, más moderno, pero no ha demostrado realmente que sea tan o más efectivo que rituximab, por ejemplo, en el caso de nefritis. Ah, este anticuerpo monoclonal aprobado recientemente, yo pienso hace meses, ya tiene 3 estudios, digamos, ya serios sobre su uso en nefritis lúpica. Y tal vez se pueda contemplar su uso en nefritis lúpica antes que rituximab. Pero no es tan nuevo tampoco en el mercado, pero sí la aprobación no es reciente, no es tan antigua, pero no estamos usando en la seguridad social, no tenemos el MAP, pero es una alternativa que podríamos tener en cuenta. Ah, para que recuerden y gracias por su atención, muy pronto va a ser el Día Mundial del Lupus, es el 10 de mayo, es el día para no conmemorar, sino, digamos, tener atención en esos pacientes que son muchos, muchos pacientes y por mala suerte, entre comillas, o por las cosas del destino, es probable que en nuestra familia tengamos un paciente con lupus y como estudiantes, probablemente a nosotros sea los primeros que nos preguntan, ¿qué quiere decir lupus, doctor? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicancias tiene? Y debemos tener todos estos conocimientos que hemos repasado de forma rápida, digamos, para orientar al paciente. Quiero que se queden con esta imagen del Día Mundial de Lupus y que recuerden cosas puntuales. ANA positivo no quiere decir que tenga lupus, hay que sumar criterios. Todos los criterios tienen características propias, hay que definir bien cada criterio. Nefritis lúpica tiene 6 clasificación de 6 estadios, hay que estudiarlos. Los autoanticuerpos, cada uno tiene un valor distinto y un contexto distinto, como el ejemplo que les puse de este anticuerpo que se activa en lupus farmacológico, lupus medicamentoso. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Siempre les digo que me acusan de que hablo muy rápido, pero bueno, será por la, por la costumbre. No sé si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta. Dime, Richard. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Cuando estoy tratando al paciente con hidroxicloroquina y sé que tiene un efecto de prolongación del segmento QT, el estudio electrocardiográfico, ¿cada qué tiempo se debe realizar para ver que no haya una intoxicación por el fármaco o esta prolongación del QT que me pueda producir una taquicardia ventricular, que en este caso sería polimórfica? Ok, esa es la pregunta o el cuestionamiento que hacía, porque no se contempla en los protocolos actuales que al paciente se le haga electrocardiograma de entrada y que se le haga un seguimiento. En los pacientes con lupus me refiero a artritis reumatoide que están usando hidroxicloroquina. La revisión de la bibliografía sí dice que hay que hacer un electrocardiograma de entrada a los pacientes que van a usar hidroxicloroquina y eventualmente mensual hacerles un seguimiento hasta los 6 meses y después probablemente anual. Pero para que tengan una idea, en nuestro hospital de los pacientes con hidroxicloroquina, ninguno pasa por el cardiólogo, ninguno se le hace electrocardiograma de entrada, lo cual probablemente esté mal también. Por eso les invitaba a reflexionar en ese aspecto y a raíz de todo esto que se ha suscitado por la pandemia, el uso de hidroxicloroquina, sería interesante hacerle un seguimiento a los pacientes, así como dice la bibliografía, de entrada. Y bueno, si vamos a hacer un estudio transversal, lo interesante sería ver cuántos de los pacientes con hidroxicloroquina, que podrían ser 100, por ejemplo, tienen prolongación del intervalo QT. De repente encontramos que los 100, de repente encontramos que 50, de repente encontramos que 5. Y entonces probablemente no sea necesario usar, si fueran solo 5, en forma rutinaria un electrocardiograma. No sé si eso responde a tu pregunta, Richard. Sí, doctor. Lo que pasa es que, bueno, aquí donde vivo, he Ujú. tenido experiencias donde, por ejemplo, a mi papá le han realizado electrocardiograma de entrada y tenía esa duda porque él utilizaba hidroxicloroquina. Lo usó Y por...
por el problema de artritis. Ya, correcto. Ya, Y de ahí no le han hecho control. sí, bueno, le hicieron un control de entrada y después cada un mes le hacían Ya. y bueno, a los 6 meses le dijeron que anual y esa era la duda. Quería Sí, confirmar pues, que era. habitualmente, bueno, eso debería ser en forma rutinaria, pero es curioso porque, digamos, de toda la casuística que tenemos pacientes con lupus, hidroxicloroquina, no tenemos reportes que hayan venido por problemas de arritmias, etcétera. O sea, ese es el conocimiento que tenemos. Pero no tenemos tampoco la evidencia de que el paciente le hayan controlado mensualmente, por ejemplo, o con electrocardiogramas y ver esto que se describe, que es fisiológico inclusive, un efecto fisiológico de la hidroxicloroquina en la promoción del intervalo QT. Pero sería pertinente así que se hagan controles regulares, ¿no? Y les invito, de repente alguno de ustedes puede hacer el trabajito y que lo acepten sobre todo en la universidad, aunque parece sencillo, pero es bastante útil o sería bastante útil en este contexto que estamos viviendo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, la clase sí está en la plataforma EVA, de repente aún los que no están rotando por el módulo de reumatología, eso es fácil de revisar, 20 a 30 minutos les tomará máximo revisar y aclarar algunos puntos en la clase. De ser necesario, ahí está mi correo institucional, estoy llamando a responder algunas de sus inquietudes también. Muchas gracias por su atención, a cuidarse mucho, el coronavirus está en la puerta de la casa, así que ni salgan, por favor. Como dicen, que la fuerza los acompañe, a cuidarse. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctor. Doctor. Doctor, gracias. Un gusto, a cuidarse.